Ok, vamos viendo la lista, por favor. Vamos ya con 9 participantes. Déjenme que comparta mi pantalla para poder ver la lista. Listo. Tenemos a Det. Todavía acaba de entrar a Det. A ver, vamos a admitir. Ok, entonces Adet presente. Alison. Ana Isabel Cuellar. Ana Maribel Chumacero. Presente. Perfecto, bienvenida. Claudia, creo que ya me avisaron que no va a estar más con nosotros. Elvia Trujillo. Presente, dice. Ok. Eva Marisol. No. Iris Alexandra. Tampoco. José Luis Rodas. Presente, dice. Muy bien. Judith Heredia o Herdia Rojas. ¿Y qué faltó? Leslie Paola Zurita. Presente, dice. Ya. María Belén Saavedra. María del Carmen Quisbel. María Nicole ya nos dijeron que ya no está. Mauricio Guasase García. Sí, está. Mercedes Molina. Bueno, Jale. No está. Natalia Villegas. Pinto Mancilla Raquel. Ya. Rosa Artemia Wasabi. Presente, listen. Perfecto. Somanei. Presente, listen. Perfecto. Yasmani. Va. ¿Alguien que no haya nombrado? Nadie, ok. Bueno, vamos a hacer, antes de que den su evaluación, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que habíamos visto la clase anterior. Y de esa manera ya ustedes pueden realizar su evaluación tranquilamente. Vamos a ver si ahí ven la pantalla correctamente. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál era el resultado del aprendizaje? El que ustedes vean un poco sobre lo que es el concepto de estadística, ver un poquito de para qué sirve la estadística en la salud y obviamente el poder ustedes tener un concepto básico sobre lo que es estadística, ¿no? Ustedes ya hemos hecho algunos ejemplos, hemos dicho que la estadística es algo que se utiliza comúnmente, lo utilizamos en climatología, forma parte de los sistemas de salud, tanto para ver la rueda del bienestar de la OMS, no ver la parte ocupacional, social, emocional, intelectual, física, espiritualmente, también nos ayuda en la parte epidemiológica en ver, por ejemplo, factores de riesgo, factores ambientales, el estrés, la temperatura, la radiación, contaminación y también para ver agentes causales como por ejemplo virus, bacterias, parásitos, etcétera.
La gestión de salud también es importante, si no, lo que tenemos hoy en día es esto, ¿no? La cantidad de médicos que no pueden, o satisfacer las necesidades de la población actual. Y menos todavía en una situación como la que estamos actualmente. En Bolivia, ¿cuáles son las principales enfermedades prevalentes? Esto también por estadísticas lo sabemos. Sabemos que los bolivianos por lo general sufren de enfermedades crónicas como ser la presión arterial, la diabetes, ¿no? Que son enfermedades típicas que son más prevalentes en personas adultas y que hoy en día por el estilo de vida sabemos que se presentan cada vez a edades menores. El departamento que presenta mayores casos es Santa Cruz, no solamente por la cantidad de personas demográficas. Fíjense que estos datos del Ministerio de Salud, si más no me equivoco, son del 2015. Entonces, imagínense ahora que somos más personas en Santa Cruz, pues tendríamos muchísimos casos más que atender. De preferencia el sexo femenino. Normalmente la presión arterial ocurre en personas jóvenes, mujeres, que pueden derivarse de la cantidad de estrés, de trabajo que tienen, pero también hay un componente hormonal muy importante. En el género masculino se iguala a medida de que van pasando los años, ya que ellos presentan más problemas derivados del consumo de grasas, del consumo de alcohol, de cigarro, etcétera. Entonces, más o menos por encima de los 65 años vamos a tener una igual proporción de hombres y mujeres. Y estamos viendo esta desproporción es porque Santa Cruz es una ciudad muy joven, ¿no? Muy joven y por lo tanto vamos a observar esa prevalencia de femenino y eso ocurre en toda Bolivia. Otra de las causas asociadas en lo que vamos a llamar síndrome metabólico, que es hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, etcétera, todo eso se denomina síndrome metabólico. Tenemos enfermedades cardiovasculares empezando por Chuquisaca, ¿no? Chuquisaca igual también en el género femenino, seguido de los casos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, pero ya vamos a ir después, tener que actualizar estos datos. Ya sabemos que estas enfermedades, cuando tienen larga data, cuando son crónicas y no se controlan, van a tener afectaciones secundarias, por ejemplo, daños al corazón, ¿no? La cantidad de infartos agudos de miocardio que observamos son bastantes, es casi una de las principales causas de mortalidad asociada, no infecciosa, ¿no? El daño ocular causa rinitis, retinopatía diabética en algunos casos, daño renal, etcétera. Todo eso lo van a ir viendo ustedes, me imagino, más adelante. También podemos ver, de acuerdo a los departamentos, hay un componente biológico importante. Nosotros como nos distribuimos más en la parte amazónica, pues vamos a tener enfermedades transmitidas principalmente por mosquitos, por agentes vectoriales, cosa que no sucede, por ejemplo, en el occidente del país, donde tenemos enfermedades no de tipo zoonóticas, sino enfermedades más derivadas de, por ejemplo, la altura, de cronicidad, de mala alimentación, de baja ingesta de proteínas, de ciertas sales minerales, etcétera, ¿no? Y enfermedades diarreicas, por ejemplo, agudas en niños, mucho más frecuentes en estas áreas donde no hay sanidad. ¿Cuál es el proceso por el cual recurre la información? Es decir, hay un ciclo de transmisión de información. Los agentes de salud, sean bioquímicos, farmacéuticos, laboratoristas, médicos, enfermeros, todo agente de salud va a ser aquel encargado que va a recopilar la información del paciente, ¿no? Esto en el área de la salud. Y este paciente va a informar de lo que le aqueja por el motivo de la consulta a través de un proceso que se llama la anamnesis, ¿no? La anamnesis sería el proceso de recolección de datos que nosotros tenemos donde el paciente va a explicar los motivos de la consulta, la aparición, los antecedentes patológicos, no patológicos que haya tenido, familiares, etcétera.
Una vez que se hace este proceso de anamnesis, donde yo anoto en la historia clínica todos sus datos, se pasa al examen físico exploratorio, ¿no? Donde se hacen los procesos y las maniobras específicas para poder llegar a un diagnóstico presuntivo. Después de este diagnóstico presuntivo, nosotros hacemos exámenes complementarios y estos exámenes complementarios corroboran este diagnóstico presuntivo para llegar a un diagnóstico final y seleccionar el tratamiento específico para nuestro paciente. Ahí no termina la historia. De hecho, ahí empieza la historia de las estadísticas, porque una vez que se ha dictado el tratamiento, hay un determinado pronóstico de la enfermedad, es decir, hay enfermedades que tienen buen pronóstico y mal pronóstico. De buen pronóstico sería que sí, yo sé que se va a solucionar fácil, y de mal pronóstico que no se soluciona tan fácil en un centro, por ejemplo, de primer nivel y que va a requerir un seguimiento y un tratamiento más a largo plazo. Y también todos los datos estadísticos que nos arrojen nos va a servir para hacer el proceso de profilaxis, que no es nada más, cuando hablamos de profilaxis, que la prevención, ¿no? Entonces podemos hacer prevención. Yo si tengo una mujer en consultorio, lo primero que tengo que saber es si ella se hace el autoexamen mamario, si ya se ha hecho su papá Nicolau, ¿no es cierto? Para que si toma algún método anticonceptivo, si tiene qué tipo de método utiliza para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que se debe hacer además la parte de promoción de salud, ¿no? Para evitar posibles enfermedades a posterior. No solamente el paciente va a venir a que le solucionen su problema, sino ahí nosotros tenemos que aprovechar de tal vez solucionar y evitar y prevenir enfermedades posteriores. Lo mismo con los varones, no se les pide si ya han hecho su PSA, dependiendo de la edad, se hace el control de peso, si el motivo de la consulta fue por una cefalea, pero yo ya estoy observando problemas de sobrepeso, obesidad, se puede hacer también la profilaxis en ese momento. Y con la historia genética del paciente también se le puede encaminar, no por el mismo motivo de la consulta, sino encaminar a que pueda evitar tener estas enfermedades a la larga. Una vez que se ha colectado la información, todos los centros de salud con esa información, esa historia clínica, deben remitir los datos al Servicio Departamental de Salud, que es el CEDES. Hay 9 sedes porque tenemos 9 departamentos en Bolivia, por lo tanto, este CEDES depende de su información para gestionar la salud en su departamento. Cada CEDES es independiente en el sentido de ejecutar los programas específicos para la región, es decir, nosotros tendremos el programa dengue y la ciudad de La Paz obviamente no tiene este programa porque allá no es una enfermedad prevalente, de hecho no existe dengue. Y de esa manera el CEDES es un órgano operativo el cual va a administrar estos datos para poder gestionar su salud, elaborar los POAS, que eso ya lo han visto en su trabajo de los tipos de estadísticas, ¿no? Y por otro lado, el Ministerio de Salud va a recopilar todas las informaciones de todos los sedes para conocer y elaborar un estado de salud de la población boliviana. Estos informes por lo general son elevados a entes gubernamentales mayores como ser el Ministerio de Gobierno, ¿no? El Ministerio inclusive de economía para que pueda disponer de recursos económicos para gestionar la salud, la compra de insumos, vacunas, instrumentos, contratación de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo también de los datos demográficos que ya hemos visto que también son importantes para ver si ha crecido la población, cuánta cantidad de médicos tiene que existir por cada 1000 habitantes, cuánto se estima de partos, cuánto se estima de pediatras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y todos esos indicadores se hace un resumen y se los comparte con la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud va a dar lineamientos internacionales sobre manejo de enfermedades prevalentes, comunes en el resto del mundo y va a también dar las alertas epidemiológicas cuando vea una elevación de casos por encima de lo normal o ocurra lo que ocurrió ahora, ¿no? Pandemias o infecciones
que vayan a atacar a la salud y que tengan importancia internacional, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud trabaja con América Latina y el Caribe, mientras que la Organización Mundial de la Salud es un ente que va mucho más a nivel internacional, a nivel mundial, y entonces ellos necesitan estadísticas justamente para poder gestionar esto. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, un ensayo clínico, una historia clínica, ya habíamos dicho que tenemos el concepto de muestra, muestreo, población y la muestra, ¿no? Entonces, la población, todas aquellas personas que sufren de una determinada patología, muestra las personas que yo voy a seleccionar para realizar mi trabajo. Aquí hablamos de cuál es la población y cuánto es la muestra, ¿no? La muestra siempre es un número, es que las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Esta población tiene que tener criterios de inclusión, quienes están incluidos y criterios de exclusión, a quienes no vamos a incluir dentro del trabajo. Siempre existe un error, ¿no? Por más de que nosotros podamos trabajar muy bien la estadística, si nosotros hacemos un muestreo, luego reponemos todos los miembros, volvemos a hacer otro muestreo, etcétera, vamos a ver que todos los muestreos van a generar puntos distintos y en conjunto vamos a lograr llegar a acercarnos a lo que es el parámetro o lo que es el promedio muestral. Las técnicas de muestreo son muchísimas. Creo que en enfermería es importante indicar esto, a diferencia de medicina, que no lo ve tan importante. Hay un tipo de muestreo aleatorio, que es decir, yo selecciono al azar ciertos individuos sin ninguna distinción de género, raza, edad, ni nada. Simplemente es un muestreo al azar, se puede hacer con calculadora, también hay algunos softwares estadísticos que yo meto cierta cantidad de datos y ellos me mandan al azar el muestreo. Tenemos el estratificado, que es este de acá, el número B, que es importante porque muchas de las poblaciones vienen por estratos, por ejemplo, estratos socioeconómicos, ¿no? Entonces aquí puede estar Plan 3000, aquí puede estar La Rinconada, ¿no? Aquí puede estar, no sé, Urubó, entonces se puede estratificar. También tenemos estratos por edades, ¿no? Si estamos haciendo un trabajo en niños y vemos diabetes en niños, entonces podemos tomar los de primaria, los de secundaria, los que ya están en universidad, etcétera. Entonces, el estratificado me permite separar estos grupos. Hay otro que es el sistemático, que son estos en rejilla, puede ser en zigzag, puede ser concéntrico, etcétera. Donde yo, por ejemplo, tengo 10 millones de historias clínicas y yo solamente voy a sacar todas aquellas historias clínicas que terminen con el número 0, ¿no? Entonces, es un tipo de muestreo, no es aleatorio porque hay un criterio de selección, pero ese criterio de selección no guarda relación con lo que yo voy a analizar en sí. Simplemente es una estrategia que yo tengo para seleccionar un tipo de historia, ¿no? Los concéntricos, que esto se utiliza mucho en epidemiología, por ejemplo, yo tengo un caso positivo de rabia, ¿dónde voy a buscar el resto de los casos? Pues cerca de donde se dio el primer caso, ¿no? Es ilógico que yo vaya a buscar aleatoriamente en el resto de la ciudad, va a ser muy difícil encontrarlo. Entonces, tipo concéntrico, como es una enfermedad contagiosa, infectocontagiosa, entonces concéntrico sería la mejor manera de hacerlo. Después también hemos hablado un poquito sobre las variables. Como ven todos ustedes, todo el mundo tiene su raza, por decir así. Este criterio de raza ya ha sido desmentido a nivel biológico y de biología molecular a través de la genética. No existen razas diferentes de humanos, somos todos una misma especie con diferentes fenotipos. Y es más, puede ser que en apariencia puede ser muy blancoide, pero sin embargo, cuando vemos sus ancestros, podrían tener ancestros africanos con mayor proporción que una persona que a simple vista parece más afroamericana, ¿no? Y hay también características de las variables. Las variables, como su nombre lo dice, varían. Puede ser en fenotipo, puede ser en tiempo, en edad, en lugar, y estas son cosas y características que tenemos que considerar.
También hemos hablado que estas variables o características que varían de uno en uno tienen su clasificación y hoy día tienen su evaluación sobre exactamente esto de la, tengo a Urape ahí, ya, específicamente sobre la clasificación de estas variables, ¿no? Entonces hay dos tipos de clasificaciones, no nos vamos a meter con estas variables de dependencia, estas trabajan mayormente para cuando hacemos trabajos no cuantitativos, sino cualitativos. Y tenemos variables que por su naturaleza, por su forma de ser, se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Y esto es lo que nosotros hemos observado y de esto van a hacer. Ahora vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios y luego van a hacer su evaluación, ¿ya? Entonces teníamos aquellas cuantitativas que son cantidades, magnitudes, que son números que se pueden sumar, restar, dividir, que se clasifican en discretas cuando no se pueden separar, no se pueden dividir. Por ejemplo, número de camas, número de sillas, número de pacientes, no se pueden dividir. Y aquellas continuas que sí son divisibles, por ejemplo, la talla, el peso, ¿no? Sí se puede dividir el kilo, se divide en gramos, el día se divide en horas, etcétera, ¿no? Y las cualitativas, que son cualidades o características que las habíamos clasificado en ordinales, las que se ordenan, y nominales, las que no se ordenan. Ahora, hay una clasificación más que yo no la considero como clasificación, que son las famosas dicotómicas, que para mí son nominales. Por ejemplo, el género, como solo hay dos opciones, hombre o mujer, entonces cuando hay solo dos opciones se les llaman dicotómicas. Sin embargo, según la naturaleza, estas dicotómicas siempre van a ser nominales, ¿no? Pues falso, verdadero, sí, no, existe, no existe, blanco, negro, entonces siempre van a ser de característica y naturaleza nominal, al menos en el análisis de los datos. Habíamos hecho algunos ejemplitos y ahora vamos a hacer también de nuevo, aprovechando de que están ya la mayoría. Y vamos a resolver estos 12 casitos. Vamos a empezar con Adet, por favor. La nacionalidad de una persona, ¿cómo sería? Es cualitativa. ¿De qué tipo? Eh, es ¿Se ordena o no se ordena? ordinal. Se ordena la nacionalidad. Sí. ¿Quién viene primero? ¿El chileno, el chino, el argentino? Ah, no. Es entonces nominal. Nominal, ¿no? Cualitativa. Nominal. Vamos al siguiente, Elvia. Número de litros de agua. Sería, dice, ordinal. Litros. Los litros es una unidad de medida. Sí, ¿no es? Sí. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. No, cualitativa yo no diría cuántos litros, diría cuáles litros. Quiero decir cuáles litros, ¿no? Cuantitativa. Ya, cuantitativa. Y ahora, ¿se divide o no se divide? ¿Los litros se dividen o no se dividen? Se dividen. Entonces, ¿es discreta o continua? Continua. Sí, continua, porque se divide es continua. Sí. Ok, gracias. Y vamos con el número de libros que existen en una librería, José Luis. Coco, José Luis. Perdió su oportunidad. Leslie. Cuantitativa. ¿Ya? ¿De qué tipo? eh, ¿Se divide o no se ¿Cómo se divide? llama? Se divide. ¿Los números, pues, los libros se dividen?
medio libro, No, cuarto no, no, libro. no, no. ¿O sí? A ver, cuantitativo. Mm, Si no es continua, es nominal, no, ordinal. no. Las cuantitativas son continuas y discretas. Ah, continua, discreta, me confundí con Sí. cualitativa. Entonces, Es discreta, muy bien. Bueno, tenemos menos de un minuto. Cuando yo vuelva a iniciar la sesión, les voy a mandar el link de su evaluación, ¿ya? Suma de los puntos obtenidos en el lanzamiento de un par de dados. Vamos, Maribel. Si yo lanzo los dados y sumo, puedo tener del 1 al 12. ¿Qué tipo de variable será? Cuantitativa continua. A ver, si yo lanzo los dados, puedo tener 6,3. No, discreta. Discreta, muy bien. Discreta. Solo números enteros, ¿no ve? La profesión de una persona. Vamos con Natalia. Por ejemplo, albañil, profesor, abogado, médico, odontólogo, enfermero, radioterapeuta. La profesión, ¿qué será? Natalia, ¿estás ahí? No, no está. Rosa, Listen, cualitativa. ¿ya? ¿De qué tipo? Sería la nominal. Muy bien, nominal. Vamos con el área de distintas, las baldosas son los pisos, ¿no? Esa cerámica. Y vamos con Somanei, el área. Digamos, hay unas de 1 metro cuadrado, otras de, no sé, 300 centímetros cuadrados. Cuantitativa. Muy bien, ¿de qué tipo? Discretas. No, las cuantitativas, fíjate, solo discretas y continuas, pero las discretas son números enteros. Y en este caso, si yo estoy midiendo el área, entonces un área puede tener decimales. Entonces, si no es discreta, es Continua. muy bien, continua. Ya, número de acciones vendidas. ¿Cuántas acciones se venden en la bolsa? Vamos con Raquel. Cuantitativa. Raquel, no te escucho. Dicen cuantitativa. Veo que se mueve tu micrófono, pero no escucho. ¿Alguien la escucha? ¿Me puedes escribir si no, Raquel? En el chat. Cuantitativa. Ya, cuantitativa, ¿de qué tipo? Continua, discreta. Continua. A ver, no, yo no puedo vender media bolsa, ¿no? ¿O puedo? O sea, media acción no puedo. Tengo que Discreta. hacerla discreta, discreta, las acciones completas. Ahora vámonos con temperaturas registradas cada hora en un observatorio. La temperatura.
para Rosa. Ay, Por ejemplo, hoy hizo 36,2 grados centígrados, algo así. continuo. ¿Continua qué? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Muy bien, las cuantitativas son continuas y discretas. Periodo de duración de un automóvil, desde que lo compran hasta que se muere y ya no da más. Esa vamos a ver, ¿quién no? Alejandro Urapé. Tiempo de duración de un automóvil. Creo que Alejandra no está, otra que dejó ahí y se fue. Ingresó y se fue. Adet. Sí, sí, A Lisa. ver, tiempo de duración de un automóvil. Es Alejandra dice cuantitativa. cuantitativa. Muy bien, ¿de qué tipo? Es continua. Continua, muy bien. Puede durar Porque 10 años y dos, 2 meses. 2 años y medio, así. Exactamente, ¿no? No, 2 años y medio dura tu televisión. Si fuera chino, sí tu auto te dura unos 3, 4 años. Sí. Diámetro de las ruedas, diámetros de las ruedas. Vamos a ver, ¿quién quiere participar? Vayan ejercitando porque el examen son 30 preguntas, chicos. El diámetro es Las cuantitativa. Ya, sí. Es continua igual, creo. Sí, Sí, continua. continua. Número de los hijos, cantidad de hijos que tiene un paciente. Cuantitativa. Cuantitativa discreta. Y es discreta. Perfecto. ¿Verdad? Ya está. Esto es una cuestión así, de practicar y practicar, de tanto escucharla se les hace fácil. El censo anual, cantidad de habitantes que viven en España. Cualitativa discreta. Discreta. No hay Sí. cualitativa, es cuantitativa. Cuantitativa discreta. Ya. Entonces, ya vamos bien. Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Van a tener 20 minutitos para realizar su evaluación, ¿ya? El link se los voy a pasar ahora por la plataforma, por el Classroom. Va a haber una tareita que diga evaluación. Y nos vemos. Yo voy a volver a llamarlos dentro de 20 minutos cuando se cierre el formulario. Por favor, no se pasen de los 20 minutos, porque si no, no se va a registrar su nota, ¿ya? Nos vemos todos en 20 minutos, 15:30, para hacer el repaso. Chao, chiquillos. Ya, Lisa. Chao, Se Lisa. cuida. Ya, Licen. Cuida la tele, si no va a durar menos, Lisa.